Cuando nosotros vamos a Génesis, Dios emite antes de la circunstancia un plazo de misericordia. Muchos ignoran ese tiempo. A veces cuando vemos la magnitud de lo que Dios por muchos años quería librarnos y que por muchos años tal vez nos envió un mensaje, una palabra, nos desviaba, quería evitarnos, pero al final las personas nunca vieron ese chance. Lo vieron simplemente como: esta es mi vida y esta es mi oportunidad. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Entonces, al final, luego de que uno ve las consecuencias de las que Dios quería librarnos, ahí es que decimos: ¿dónde estaba Dios? Dios siempre ha estado involucrado en la realidad de redimir al hombre desde el principio y siempre lo estará. Pero cuando vamos a este juicio de valor, partimos de la idea del dolor y de lo que se está viviendo en el momento, y no de la realidad de que Dios siempre ha extendido su brazo y su manto de misericordia para con el hombre. Y aunque somos culpables, nos declara absuelto de su ira porque Él pagó el precio por nosotros. Y ese amor es el que la persona debieran buscar, es el que la persona debieran enfocarse, no en la realidad de que hay un Dios que juzga, sino en la realidad de que hay un Dios que en medio de su justo juicio ha provisto un acto de amor y misericordia para que el hombre pueda hallar consuelo en medio del dolor. A raíz de lo que aconteció en esta semana pasada, donde el techo de la discoteca Yeset colapsó, muchas preguntas han surgido en la mente del dominicano y hasta del extranjero. ¿Por qué Dios no intervino? ¿Qué son los juicios de Dios? ¿Será esto un juicio o no? Dios te bendiga. En esta hora vamos a abordar un tema muy interesante que creemos que será de mucha bendición para tu vida y también traerá iluminación. Vamos a abordar bíblicamente el tema de lo que es el juicio y de cómo, de la raíz, de cómo viene, por qué, para quiénes y qué es un juicio y qué no es un juicio de Dios. Así que en esta hora tengo un invitado especial que es ya de nosotros, nuestro hermano evangelista y maestro Esdras Pinales. Dios te bendiga, Esdras. Te bendiga, mi hermano Harrison. Para nosotros siempre es un honor, un privilegio y un placer estar aquí. Verdaderamente que cada vez que tenemos aquí Esdras es una bendición, pues este es un joven que portas la palabra de Dios de una manera especial y sé que las personas cuando te escuchan hablar salen edificados y es lo que buscamos. Esdras, hoy sabemos que el tema es bien delicado debido a algunas circunstancias que se han dado en estos días, pero creemos que hoy Dios va a hablarle al pueblo. Amén. Eso es lo que se quiere y es lo que buscamos. Amén. No buscamos mediar ideas, conceptos humanistas que buscan una respuesta totalmente adaptada al pensamiento o al criterio humano, sino más bien buscamos el pensamiento de Dios a través de lo que Él mismo ha dejado en su palabra para que nosotros podamos ser iluminados a través de ella y entender ciertas cosas, no a su totalidad, porque Dios tiene una mente muy superior a la del ser humano y ningún ser humano puede entender y comprender las profundidades de la mente de Dios a totalidad. Eso es imposible. Sin embargo, Dios nos ha dejado pautas, nos ha dejado preceptos, nos ha dejado sus ideas plasmadas a través de las escrituras para que nosotros podamos entender lo suficiente y comprender lo suficiente para ser salvos. Amén. Y eso es lo que vamos a ver. Amén. Bueno, sin más preámbulo, Esdras, te dejo el escenario para que empieces a dar lo que Dios nos mandó. Amén. Antes de empezar vamos a hacer una oración, Harrison. Amén. Y a la vez vamos a estar orando por esas personas que aún están de duelo. Amén. Que todavía están afectadas y siguen afectados, porque hay muchos que todavía no han recibido los cuerpos de sus fallecidos, y es importante que nosotros mantengamos la súplica, el ruego y la oración por estas personas. Amén. Y no solo por ellos, sino por todos aquellos que han perdido de alguna manera u otra familiares y aún están ahogados en un mar de lágrimas y de profundo dolor. Hay cosas que no sanan rápido, hay cosas que toman tiempo y hay cosas que aunque sanan quedan cicatrices, y es importante mantenerse orando con estas personas.
y por estas personas. Recuerden Amén. lo que dice la Escritura, que lloremos con los que lloran, y es una verdad espiritual que nosotros debemos tener siempre pendiente. Así que vamos a hacer la oración. Claro que sí, hermano. Padre eterno que moras en las alturas, Oh, te sí, adoramos Señor. y te bendecimos. Y que el nombre de Una vez Jesús. más te damos gracias porque tú, oh Dios, nos has dado el privilegio de estar en esta plataforma. Oh, sí, Señor. Padre eterno, para exponer, para hablar tus verdades. Nombre de Te Jesús. pedimos, Dios mío, que tú tomes el intelecto, la capacidad, la vida nuestra y nos dirija a través de la luz de tu palabra. Oh, sí, Padre. Que todo lo que salga de nuestra boca no sean palabras vacías, huecas o de hueca sutileza, sino palabras dirigidas por tu Espíritu para la plena edificación de los oyentes, Nombre de Jesús. a fin de que demos gracia sobre tus hijos y sobre aquellos, Padre, que aún no te conocen. Te pedimos, Jehová de los ejércitos, que tú tomes nuestras vidas y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Nombre de Jesús. sea guardado por el poder de tu palabra, para que ninguna emoción humana intervenga el propósito divino de la revelación y de la exposición de tu palabra. Sí, Señor. Dios, ahora oramos, Padre, pidiéndote por aquellas personas, Dios, que de alguna u otra manera están involucrados, Padre celestial, en esta tragedia, en esta pérdida, Sí, Señor. Ten Dios, misericordia. masiva que ha traído a nuestro país Un dolor. un luto nacional. Sí, Señor. Oramos, Jehová de los ejércitos, para que seas tú trayendo consuelo a través del Consolador, el Espíritu Santo. Y que el nombre de Jesús. Padre, hay cosas que el hombre no puede consolar, hay cosas que el hombre no puede mediar, pero tú, Jehová de los ejércitos, nos conoces. Oh, sí, Tú eres la esperanza del hombre. Tú Eres Dios, el único que puede escudriñar y entender aún lo más profundo del corazón del ser humano. Por lo tanto, Dios, te pedimos que tomes el control. Tú estás en control. Y que el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que tú vas a hacer conforme a tu voluntad y a tu propósito en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bien, tenemos hoy un tema muy interesante. Pensé que nunca íbamos a estar en esta plataforma hablando acerca del juicio de Dios tocante a la realidad latente inmediata de los tiempos presentes, porque sabemos que hay un participio pasado, presente, futuro dentro de lo que es el lenguaje escatológico, teológico, sobre lo que es la ira o el juicio de Dios o el justo juicio de Dios. Amén. Y es interesante saber que hay personas que quieren saber realmente cómo es que opera la soberanía de Dios, Gerson, tocante a la realidad competente que sucede en el mundo. ¿Cómo es que se dan estos casos que a una persona Dios libra, a otras no? A otra persona Dios tiene misericordia y de otra pareciera que no. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a conciliar esto sin afectar nuestra creencia en Dios, sin afectar nuestra realidad de que Dios es un Dios todopoderoso que todo lo puede? Porque si todo lo puede, ¿por qué a mí me permite el dolor y a fulano lo exonera? Y realmente todo esto afectan de una manera u otra el criterio y el pensamiento del ser humano de poder tener voluntad propia y poder decir, ven acá, aquí como que hay algo raro, o Dios no es Dios, o qué es lo que está pasando. Y eso muchas veces nos lleva a nosotros a hacer juicios desmedidos tocante a la persona de Dios. Incluso hay personas que a través de esas circunstancias se reniegan, se rehúsan a volver a creer en Dios como debieran de creer. Y es importante enmarcar esto y explicar esto porque sabemos que hay muchas corrientes por ahí de información, de desinformación también tocante a este tema. Yo creo que una de las cosas más evidentes es que hay personas que no dominan la materia realmente desde una perspectiva espiritual, de una perspectiva de fe, y se meten y se involucran en eso para
no para bendecir, no para instruir, no para traer las verdades absolutas de Dios, sino más bien para buscar la forma de ellos presentar sus propios criterios, sus propias opiniones tocante a este tema. Se está dando mucho. Qué bueno es saber que la palabra de Dios está ahí, está más viva que nunca. Amén. Eso es así. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a ver al Dios Todopoderoso hablarnos a través de ella. Yo quiero que vayamos al libro de Ezequiel. Vamos a tomar un texto del profeta Ezequiel, o más bien que Dios le da al profeta Ezequiel en el capítulo 33 del libro de Ezequiel. Capítulo 33, ok. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer el capítulo 33 a partir del versículo 10, Harrison. ¿Lo lees tú o lo leo yo? Sí, no, yo lo puedo leer, claro que sí. A partir del versículo 10. Sí. Dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no lo será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de sus pecados e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiese robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se les recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Amén. Interesante lectura que hemos leído. Una lectura que revela claramente el pensamiento de Dios, que discrepa del pensamiento de los hombres. Amén. No sé si ustedes, nuestros seguidores, las personas que nos están siguiendo y están escuchando y viendo este video ahora mismo, y las personas que lo verán posteriormente a esto, pudieron observar que Dios está utilizando al profeta Ezequiel para hacer un paralelismo, o más bien para hacer una diferencia entre el pensamiento de su pueblo y el pensamiento de él. Noten que la idea centrífuga de este pasaje, o de estos pasajes, es que el pueblo decía que no era recto ni justo el camino de Dios. Sin embargo, Dios estaba poniendo en paralelo la vida del pecador, la vida del justo, y estaba diciendo que no es justo aquel que hace justicias hasta un tiempo y luego se desvía. Y no es totalmente una persona impía o desmedida si
al final o al tiempo presente se arrepiente de su camino y se vuelve a Dios y a la justicia de Dios. De manera que lo que Dios mide de nosotros no es cómo empezamos, Gerison, sino cómo terminamos. Y no es hacia dónde nos dirigimos, sino en pos de quién nos dirigimos. Amén. Que toda justicia y toda verdad desciende de Dios, el Ser Supremo, el Creador del universo, que nos diseñó para modelar en esta tierra la imagen y la gloria de Él. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es definir la palabra juicio. ¿Por qué es importante definir la palabra juicio? Porque cuando nosotros definimos esta palabra desde la óptica bíblica y de lo que realmente representa, y tomamos el criterio de todo lo que tiene que ver con el lenguaje, la gente tiene una mejor percepción a la hora de emitir un juicio de lugar sobre el hecho o la circunstancia negativa en la que puede estar sometida o viviendo. Amén. Y eso es lo primero que quiero hacer. Lo primero que nosotros tenemos que saber, Gerson, es que esta palabra de juicio o esta palabra de juzgar es una palabra que viene de un lenguaje simético que tiene que ver con el ugarítico. Recuérdense que antes del hebreo, el hebreo sale de otras lenguas siméticas. Amén. Que no simplemente está el hebreo como base centrífuga, sino que está el ugarítico, el acádico, el fenicio, entre otras lenguas que se dieron primariamente, de donde se deriva entonces el lenguaje hebreo. Recordemos también que antes de Israel ser Israel, Israel era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos. Y hablaba un idioma. Exacto, y esta gente hablaba ya un idioma. Posiblemente e incluso podremos decir que Abraham no hablaba hebreo. Porque claro está, era un hombre nativo de Ur de los Caldeos. Entonces, cuando hablamos tocante a esta lengua, hay un paralelismo entre el lenguaje hebraico sobre la palabra juicio y el lenguaje ugarítico. Y de ahí es entonces donde se desprende el símil que hay en estas dos palabras. La primera es que nosotros podemos encontrar esta palabra como shepa, o esa palabra misma hebrea se puede encontrar como shefet. Es una transliteración que se sustituye la PH por la F. Y es donde nosotros también podemos encontrar entonces la palabra también shapaf o shafaf, y otra palabra que es muy utilizada y que nosotros la podemos encontrar incluso en un pueblo, que es la palabra mishpa. Entonces, cuando nosotros encontramos estas tres palabras, la tenemos en su transliteración original, pero ¿qué significan? Porque el problema no es saber la palabra, sino el significado de la misma, que es la que le da sentido a la palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros buscamos esta palabra, lo primero es que esta palabra no significa simplemente juzgar, hacer juicio, sino más bien significa mediar entre dos circunstancias opuestas. O sea, es como hablar de un medio o de un mediador que media, juzga según el criterio de un evento o de un suceso que pone o discrepa a dos personas sobre una idea o un pensamiento o criterio totalmente erróneo o diferente. De ahí viene la palabra juicio o juzgar. O sea, en otras palabras, Dios es el mediador entre una circunstancia, una crisis, una diatriba que se dio en el mundo que Él creó por medio de la rebelión del hombre. Y esta crisis, entonces Dios es el que media y juzga entre lo bueno y lo malo. La ley moral que el del hombre no desciende de la nada, ni tampoco de un criterio social porque se dio un encuentro entre un hombre y otro hombre, sino porque es una ley intrínseca establecida por el mismo Dios. O sea, que cuando hablamos de la idea de juicio, estamos hablando de un Dios que es juez justo y juzga según el criterio personal de Él en su esencia, porque Él es el que está antes de todas las cosas y todas las cosas en Él entonces subsisten. Entonces, cuando nosotros nos vamos a este contexto, tenemos que medir entonces bajo qué criterio Dios hace juicio sobre el hombre. Entonces, Dios hace juicio sobre el hombre bajo el criterio establecido de su ley divina y moral que Él mismo estableció. Entonces,
¿Por qué entonces el hombre discrepa sobre Dios? Porque Dios le dio al hombre responsabilidad. Amén. Dios le dio al hombre voluntad. Dios le dio al hombre a lo que nosotros llamamos libre albedrío, o lo que en un sentido teológico, ¿verdad? Según San Agustín, es el libre albedrío, que Amén. fue el que más habló tocante a esta realidad y estableció la palabra como tal para la cristiandad. Pero como tal, la palabra libre albedrío es un sentido de interpretación de la voluntad propia del hombre, que se encuentra directamente en la palabra, la voluntad del hombre, no la palabra libre albedrío como tal. Sin embargo, intrínsecamente nosotros podemos llegar a la conjetura de que él tenía razón. Amén. Porque está hablando de que Dios le dio al hombre responsabilidad. Esdras, ¿y cómo nosotros sabemos eso? Bueno, toda la escritura apunta a eso desde el principio. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, nosotros vamos a encontrar que en el orden creacional del ser humano, al único que Dios le dio la potestad y la capacidad de hacer juicio fue al hombre. Entonces ahí vemos esto reflejado en el libro de Génesis capítulo, o podemos encontrar la palabra Shephes en el libro de Génesis por primera vez, cuando Dios le dice al hombre: fructifícate, multiplícate, llena la tierra y sojúzgala, a juicio sobre ella. Entonces, cuando nosotros encontramos esta palabra por primera vez, Génesis capítulo 1, 26 al 27, nosotros nos daremos cuenta que Dios le dio al hombre una gran responsabilidad. Amén. ¿Cuál es esa responsabilidad? Bueno, del hombre no solo no ser la imagen de Dios en la tierra, sino también quien modele de una manera más inferior, porque Dios es supremo. Amén. El juicio y el criterio de la naturaleza divina de Dios. O sea, Dios puso al hombre para glorificarle a él y para que el hombre le diera gloria a él a través del juicio y el criterio voluntario del hombre sobre la tierra en donde él lo plantó. Pero ¿qué sucede? Dentro de esta misma naturaleza, para que la evidencia o se evidenciara esa voluntad del juicio divino de Dios sobre el juicio de los hombres que debían juzgar según el juicio divino de Dios, Dios tiene que establecer una ley, un principio, un juicio. Y ese juicio es el que nosotros vemos establecido a través de dos árboles. El primero es el árbol de la vida y el segundo es el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios le dijo: no comerás de él, porque si comieres del árbol, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, a la altura del versículo 14 al 17 en adelante. Entonces, cuando nosotros vamos a este contexto, Harrison, nosotros podemos conocer entonces es el juicio hasta cierto punto. Porque, entre otra palabra, la capacidad de juzgar viene muy intrínsecamente relacionado con la palabra discernir. Correcto. Tú no puedes hacer un juicio correcto, justo y santo si no eres capaz de discernir la circunstancia y el momento con sabiduría que se está dando. Correcto. Voy a poner un ejemplo. Cuando dos mujeres, por causa de la hambruna que se dio en el pueblo de Israel, decidieron comerse a sus hijos, una de ellas dijo: vamos a comernos el tuyo primero. Y se comieron al niño primero, que ya de por sí estaba muerto. Se comieron al niño muerto, pero el niño vivo. Llegó el momento en que, por causa de la hambruna, las mujeres tenían que comerse. Pero el muchacho estaba vivo. La mamá no quiere matar a su muchacho para luego comérselo. Y sucede que lo llevan delante de la presencia de Salomón. Cuando llevan al niño ante la presencia de Salomón, Salomón es ahora el que tiene que discernir la situación. Porque cada una de ellas está haciendo un juicio de valor según su propio criterio. Y están contando la historia para su propio beneficio. Tremendo. Nosotros llegamos a un acuerdo que no iban a comer un muchacho, nos comimos uno adelante. Y ahora queda otro. Y no quiere darlo. Y ella no quiere darlo. Y el problema se dio tanto que en la disputa la madre decide: no, pero yo quiero que mi niño viva y yo estoy dispuesta a dárselo a ella. Tremendo. Salomón entendió rápidamente y comprendió que
por las palabras de ella misma Discernió. y por la circunstancia que se estaba dando, Salomón discernió que la madre verdadera del muchacho, la que quería preservarlo. exacto, era la que quería preservarlo, no la otra que ahogó a su hijo prácticamente y lo mató. Entonces, cuando nosotros vamos a esta historia, nosotros vemos que Salomón no habla, no interpone palabras hasta que el mismo ambiente, la misma atmósfera de la crisis y de la diatriba y de la disputa que se está dando, le revela a él el misterio del asunto. Sí. Entonces, estas dos mujeres que estaban peleando por los muchachos, porque la que mató al muchacho que era de ella, ya no tenía ningún tipo de sentimiento ni de acción hacia el muchacho. Quería que Salomón cumpliera la palabra que dijo de partir al muchacho por la mitad. Pero la mujer rápidamente dijo, no, espérate, dáselo a ella, porque yo estoy dispuesta a mejorar que el muchacho viva y no que sea partido por la mitad. Tremendo. Entonces ahí Salomón dijo, la mamá del muchacho es ella. De la misma manera, nosotros muchas veces, Gerson, hacemos un juicio de valor sin discernir la situación. Amén. Es posible que nosotros estemos haciendo un juicio contra Dios erróneo y equivocado ante las circunstancias que se están dando por la inferencia que estamos viviendo. O sea, hay dolor, hay sufrimiento, hay agonía, hay desesperación, y en la desesperación, en el dolor, en la rabia, el odio, el ser humano entra en un estado emocional donde no es capaz de discernir ni juzgar con justo juicio la realidad que está viviendo. Y eso es lo que pasa. Dios no tiene ese problema. Amén. Dios no tiene ese descontrol desmedido. ¿Por qué, Esdras? Bueno, sencillo, práctico y básico. Cuando el hombre peca, se separa de Dios. ¿Quién es el que tiene todo el control? Dios. Cuando el hombre peca, no solo se separa de Dios, sino que también se separa de la realidad de su cobertura, y esto lo lleva entonces a una caída que produce en él no solamente la muerte, porque la gente dice, no, se cumplió lo que Dios dijo que morirá. No, el hombre, dice las Sagradas Escrituras, es traspasado de muchos dolores. Entre esto está el descontrol emocional, está la depresión, está el sufrimiento, está la agonía, está la desesperanza, todo esto está correlacionado con la palabra que revela la naturaleza: pecar, transgredir, errar al blanco, que es lo que mayormente la gente conoce. Pero en el sentido hebraico, la palabra agüen o abón, o abón o abén, es una palabra que cuando nosotros la buscamos encontraremos que intrínsecamente están relacionadas todas las demás palabras, como dolor, agonía, sufrimiento, duro trabajo, desesperación, depresión, agonía, sufrimiento. O sea, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento del hombre viene a raíz del hombre quebrantar la ley divina y moral de Dios, que en el principio era tan sencilla como el árbol en el huerto del Edén. No, un permiso, y perdón que te interrumpa, Esdras, que corroborando eso mismo que dices, en que podemos confirmar que por medio de este juicio, que esta caída del hombre, vienen lo que son guerras, hambres, plagas y pestilencia, que lo podemos confirmar en Ezequiel capítulo 14, del 13 al 21, que revela cómo estos se manifiestan cuando viene el juicio de Dios por causa de la misma caída del hombre. Exacto, creo que tocaste un punto que yo iba a tocar, pero okay. Está bien. Es importante. Para salir ya del tema del hombre, porque es bueno que antes de nosotros emitir una realidad intrínseca, partamos de esta idea. Sí. Para salir ya de ese punto, enfatizar que el hombre tiene una responsabilidad y tiene un juicio de valor que debe ejecutarse según la medida del criterio del juicio divino. Amén. Es por eso es que la Biblia en Isaías capítulo 1, capítulo 3 nos dice que la balanza del hombre ha sido desequilibrada.
y el hombre mide o tiene una balanza, tiene un discernimiento desequilibrado de la vida por causa de ¿qué? De que se alejó de aquel que tiene un juicio absoluto, un juicio perfecto, un juicio sin error y que tiene una balanza sin ser alterada o adulterada. Es Dios. Ahora, ¿por qué la balanza del hombre se adulteró y se desbalanceó? Precisamente por eso, porque se separó de Dios. Y es ahí donde viene el apóstol Pablo y nos revela, por lo que ya en el Antiguo Testamento estaba escrito, la condición del hombre. Y es que no hay justo en la tierra, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. No hay quien entienda correctamente, no hay quien busque a Dios. ¿Viste el problema? Muy fuerte. No hay entendimiento, no hay discernimiento, porque cuando él utiliza la palabra no hay entendimiento, está utilizando una palabra que es anacritesis. Y esa palabra griega lo que significa es la ausencia de discernir. El hombre ya no tiene discernimiento, por eso no tiene el entendimiento correcto para juzgar justamente. Tremendo. Y es lo que Pablo está diciendo y dice, ¿por qué no puede? Porque no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. ¿Ves? Alejado de Dios. Entonces ahora venimos al punto. Si hay un juicio de valor que Dios tiene que hacer y tiene que juzgar correctamente y según su justicia, ningún ser humano desde Adán pudiera estar vivo. Tremendo. De antemano, todos estamos bajo la ira y el juicio divino de Dios. Amén. Y Dios, si actuara según su justicia y justamente, entonces no tuviera misericordia. Amén. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tiene el criterio ni el valor necesario para estar de pie delante de Dios para soportar su juicio divino. Eso es así. Entonces, de antemano, lo que quiero dejar dicho es lo que la palabra ya dice. Todos nosotros de antemano somos culpables. Ahora bien, dentro de esa culpabilidad hay un Dios supremo que nos ha creado con propósitos eternos. Y aunque nos hemos desviado del camino, Él ha provisto desde el principio un camino de esperanza, una voluntad propia de Él que ha decidido hacer volver al hombre del camino perdido y extraviado hacia el camino de la verdad. Y es por eso que nosotros vemos que aunque Dios juzga justamente la caída del hombre, en Génesis capítulo 3 también le da al hombre una esperanza en el 3:15. Esta te hirió en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza, con un propósito eterno, superior, supremo y mayor al que cualquiera de nosotros pudiera entender, pero que en su plan soberano Dios sí lo comprende. Entonces, Harrison, tocante a este punto, vamos ahora a analizar los justos juicios de Dios. Porque todos los juicios de Dios son justos. Entonces, esa es una parte interesante, Esdras, que pudiera en este momento que se está viviendo y que nosotros lo sentimos más, pero sabemos que hay otros países que le están pasando peor. Claro que sí. Sin embargo, el decir los justos juicios de Dios, porque un juicio no es una manzana, un juicio no es una pizza. Un juicio, si lo llevamos a un término de bebida, comida, es lo más amargo, es algo que puede no gustar al hombre. Entonces, ¿por qué justos juicios? Porque Dios es el juez justo. Eso es lo primero que tenemos que entender, que en Dios todo el diseño y todo el plan perfecto divino de Dios no tiene error. Tremendo. Y cuando nosotros comprendemos eso, de que todos los justos juicios de Dios son justos juicios, es porque entendemos la naturaleza de Dios. Cuando una persona no conoce ni entiende cómo Dios revela su naturaleza en su palabra, tiende a creer que los juicios de Dios no son justos. Esdras, me estoy poniendo en la posición del que me está viendo, que tal vez no tiene el conocimiento y no tiene a Cristo al hacerte esta pregunta. Pero es justo aún cuando dentro de una catástrofe un niño inocente, alguien que no tiene nada que ver con el pecado que cometieron los adultos. Un ejemplo,
Aún ahí podemos decir que lo que se está viendo es justo. Nota dónde está la inferencia de tu palabra. Un niño inocente. Correcto. ¿Hasta qué punto un niño es inocente? Que eso es lo que hay que poner aquí en claridad. Exactamente. ¿Hasta qué punto un niño es inocente? Porque cuando nosotros vamos al criterio de la inocencia, tenemos que ir al criterio de la consecuencia. Correcto. Dios es consecuente con lo que dice su palabra. Y Dios te dice que no hay ningún ser humano nacido de mujer justo. No hay justo en la tierra, ni siquiera uno. Vamos a verlo. Búscalo tú mismo. Salmos 14. Salmos 14 dice así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuánto hay? Ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de la realidad de la inocencia del hombre, debemos también entrar a otra perspectiva teológica que se da por el criterio de la realidad del despertar de la conciencia del niño. Cuando hablamos de un niño inocente, es un niño que todavía inconscientemente practica el pecado, pero lo hace inconscientemente porque su conciencia no ha sido despertada. Aún ese niño teniendo 3, 4, 5 años, Dios no lo va a juzgar porque ese niño no tiene un despertar de la conciencia. Está actuando según su naturaleza. Y el hombre por naturaleza, después de Adán, es pecador. Correcto. Nota que un niño te hace cosas que tú sabes con tu criterio de discernir y juzgar, ¿verdad? El comportamiento de tu niño, que es lo que él está haciendo está mal, pero el niño no entiende que lo que hace está mal. Correcto. Él es un niño y está actuando como niño. Sí. Por eso también la escritura te dice, cuando yo era niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre, cuando despertó mi conciencia, entonces dejé lo que era de niño. Ve lo que Pablo te está diciendo en Corintios 3. Te está diciendo claramente que hay un momento de despertar de la conciencia, que es lo que Dios no juzga. Ahora, lo que Dios juzga es lo que produce tu acción. Correcto. Tu accional. O sea, el niño no es responsable de la acción adulta, pero es consecuente con la condición adulta. Tremendo. Escuche eso. Me voy a explicar mejor. Por ejemplo, ¿qué es lo que más los ateos atacan? Sí. Los ateos agarran y atacan el punto de vista y de los agnósticos de que por qué, si Dios es justo y bueno, mata a niños inocentes. Sí. No son inocentes. Desde la perspectiva bíblica, volvemos al principio, todo hombre es pecador. Y todo hombre está bajo el juicio y la ira de Dios. Bueno. Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que entender es que dentro de ese criterio también Dios en su acto de misericordia entra en un plano de que cuando juzga, no juzga según el criterio del hombre, pero juzga justamente porque el niño no es consecuente en el sentido de la condena del pecado de sus padres, pero puede recibir la consecuencia de la catástrofe humana del hombre. Ahí está el punto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo ya directo a lo que estamos viviendo hoy. El Jet-Set, ¿lo construyó Dios o el hombre? El hombre. ¿Con qué fines lo construyó el hombre? ¿Para la gloria de Dios o para fines propios? Para fines propios. Fines propios, beneficios, negocio, para llevar personas que también son de una manera participantes porque tienen una carrera y esa carrera es artística y produce lo que esta gente vende en ese anfiteatro o en ese escenario, y eso provoca el ciclo de negocio, ¿verdad? Sí. Todas las personas que se reúnen ahí, ¿a qué se reúnen?
indiscutiblemente de lo que sea, se reúnen porque hay una afinidad, o ya sea con el lugar, o sea con un artista que el lugar promueve como el hombre oficial del evento en un día determinado, ¿verdad? Correcto. Entonces, hay una voluntad propia del cuidado del hombre de ese anfiteatro, ¿verdad? Del cuidado del lugar, según el criterio del servicio que tú vendes, tienes que vender calidad. Correcto. Y tú supuestamente vendes calidad, ¿cierto? Dentro de ese plano hay un plan soberano divino de Dios que se está cumpliendo indiscutiblemente de lo que sucede en el Jet Set. ¿Comprende? Hay una línea profética perfecta de Dios que va hacia su propósito eterno, indiscutiblemente de lo que se está manifestando en el tiempo presente de la vida del hombre. Esa línea es ininterrumpida. Ni el diablo puede interrumpir esa línea. Lo intentó en el desierto, en la crucifixión, no se pudo porque todo al final era un diseño divino tan perfecto que nos lleva a nosotros al propósito eterno divino de Dios. Cuando podemos ver por el evangelio esa línea marcada e ininterrumpida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esa responsabilidad del hombre muchas veces nosotros se la adjudicamos a Dios. Ahí pensamos en Dios. Pensamos en Dios, pero ¿por qué Dios no intervino si sabía que eso se iba a caer? Sí. O si sabía que iba a pasar tal cosa. Sí, Dios sabe que van a suceder cosas por el criterio propio de la desobediencia y rebelión de los hombres, pero Él no interviene de la manera que nosotros queremos que intervenga. ¿Cómo la gente quiere que intervenga? Un soberano poder de Dios, que sostenga el cosa como un superhéroe, un Superman, que agarre el techo para que la gente que supuestamente están ahí, que son inocentes, no mueran. No mueran y sigan. Y haya tanto sufrimiento como la repercusión de personas que dejaron a niños huérfanos, y entonces esos niños van a sufrir porque perdieron a sus padres, y eso es incapaz de restaurar, de reponer, y esas secuelas van a quedar en esos niños, y quizás muchos de esos niños van a pasar por traumas difíciles, incapaces de explicar, de remediar esa pérdida, y quizás muchos de ellos se cierre y no quiera creer en Dios, y valga la redundancia, lo lleve a una ignorancia tocante a esta realidad por no entender el punto. El punto es, ahora bien, que hay una culpabilidad que compete al hombre, y es el juicio de Dios no está sobre lo que el hombre hace involuntariamente, sino voluntariamente. Recuérdate que Jeremías capítulo 17, versículos 9 al 10 dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón de los hombres para darle a cada uno según sea su obra. O sea, Dios no hace un juicio de valor sobre la tierra sin antes discernir el corazón y el alma del ser humano. Tremendo. Por ejemplo, cuando vamos a Génesis, el diluvio, ahí murieron niños. Sí, murieron muchos. Y más que cualquier parte de la historia, porque estamos hablando que es un juicio sobre el mundo entero. Fue el mundo de ese entonces. El mundo antiguo, todos, dice el apóstol Pedro, permanecieron anegados en agua. Cuando nosotros vamos a Génesis, Dios emite antes de la circunstancia un plazo de misericordia. Que ahí es que muchos, luego de ver que se acabó el plazo, o muchos ignoran ese tiempo, que eso es una parte bien delicada, y perdón que te interrumpa, Esdras, donde a veces cuando vemos la magnitud de lo que Dios por muchos años quería librarnos, y que por muchos años tal vez nos envió un mensaje, una palabra, nos desviaba, nos quería evitarnos, pero al final las personas nunca vieron ese chance. Lo vieron simplemente como, esta es mi vida y esta es mi oportunidad, y el que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Entonces, al final, luego de que uno ve las consecuencias de las que Dios quería librarnos, ahí es que decimos, ¿dónde estaba Dios? Exactamente. Entonces, Dios siempre ha estado involucrado en la realidad de redimir al hombre desde el principio, y siempre lo estará. Pero cuando vamos a este juicio de valor, partimos de la idea del dolor y de lo que se está viviendo en el momento, y no de la realidad de que Dios siempre ha extendido su brazo y su manto de misericordia para con el hombre.
Volvemos y tomamos la historia de Génesis. Tenemos a Noé y el diluvio, pero Noé duró 101 años. Sí, anunciando, siendo pregonero. Duró 100 años construyendo un arca y así siendo pregonero del mensaje de justicia de Dios. Tremendo, mucho tiempo hablando. 100 años. Al año 601 de Noé viene el diluvio. ¿Qué podría haber pasado por la mente de esa gente? Fue un grito desesperante. Noé, ábrenos. Pero Noé hizo la puerta. No. Pero no fue quien cerró la puerta. Correcto, no la cerró. Y la realidad es que cuando Dios cerró, ya nadie puede abrir. Y entonces vemos a todas las personas siendo juzgadas y siendo anegadas en agua. Pero ya Dios ha presentado su principio teológico de por qué lo hizo. Dice que la maldad de los hombres era mucho sobre la faz de la tierra. Amén. Y esto le dolió a Dios en su corazón. Y ya hemos explicado ese término teológico de que a qué se refiere cuando dice que le dolió a Dios. Correcto. Haber hecho al hombre en su corazón. No fue que Dios se arrepintió, porque Dios no se arrepiente. Y explicamos eso ya de una manera teológica en otro punto. Así que ese no es el enfoque es el juicio de Dios. Entonces, cuando vemos este juicio, quizás podríamos llegar al punto de decir, no, Dios no fue juez justo. O quizás vamos a Sodoma y Gomorra. Todo el mundo habla que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, pero nadie habla de que envió a Abraham. Correcto. ¿Cuántos justos halló Abraham? Un solo. Lot y su familia. Que no llegaban ni a 5. Tremendo. Dios le dijo, mira, si hay 5 justos en la tierra, por amor a esos 5, yo lo voy a librar. Pero el que está mediando, que es Abraham, dice, Señor, si hay 10, Señor, si hay 20, Señor, si hay 50, Señor, si hay 30. Y al final, cuando viene el juicio justo de Dios, hasta niños murieron ahí en Sodoma y Gomorra. Pero cuando tú ves la cultura de los niños, está adaptada a la cultura de los adultos. Tremendo. A los que voluntariamente entraron en esa naturaleza, en esa aberración pecaminosa que lo llevó entonces a vivir ese juicio divino de Dios. Y cuando nosotros usamos nuestra mente para ser justos sabios, sabemos que mucho de lo que nuestros hijos son en el mañana se debe a la influencia de los padres en el presente. Amén. Y cuando nosotros hacemos este juicio de valor con criterio, sabemos que muchas de las cosas inconscientemente de nosotros que son malas, nuestros hijos las van a adoptar. Edra, mira, hay muchas preguntas que surgen a raíz de una pérdida de un ser querido que fue una persona que no robaba, que no hacía esto, no hacía aquello, y dentro del plano humano se identifica como justo, es una persona buena. ¿Qué opera? O sea, ¿qué es lo que motiva? Pudiéramos decir, ¿qué es lo que motiva a algunos ministros el decir cuando alguien de ejemplo terrenal fallece, que son los primeros en mandarlo al cielo? ¿Es correcto que nosotros tomemos la postura de mandarlo abajo o de mandarlo arriba? ¿Cuál debe de ser la postura del cristiano en un caso similar? Creo que ningún hombre tiene la potestad de decir o hablar que está en el cielo, que está en el infierno, porque el corazón del hombre solo lo conoce Dios. Y quizás muchas veces está haciendo un juicio de valor sobre la persona en el criterio de cómo vivió, puedes perderte en la realidad de su realidad interna, de lo que hay dentro. Porque Jesucristo no juzga de fuera hacia adentro, juzga de dentro hacia afuera. Amén. Y es por eso que Jesús dice que todo el juicio del Padre lo ha centrado en el Hijo, para que el Hijo sea el que tome el juicio divino de Dios. Vamos a leer eso. Vamos a Juan capítulo 5. Y gracias que tú adelantaste, porque creo que así aprovecharíamos más el tiempo. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, desde el versículo 26 al 29. Amén. Dice así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre.
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nítido. Entonces, cuando tú lees ese pasaje, tú dices, ¿de qué está hablando Jesucristo aquí? Porque lo bueno y lo malo, Jesucristo no lo toma del criterio moral del hombre. El hombre, como tú dijiste, juzga lo bueno y lo malo por las acciones que dentro del plano terrestre son moralmente buenas. Sí. Jesucristo toma lo bueno y lo malo partiendo del corazón del alma. Nota lo que dice el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y aquí Cristo está diciendo, partiendo de dónde, partiendo de que es que Dios ha dado juicio al hombre, partiendo del Hijo. El Hijo es el que en quien Dios haya complacencia. Amén. Y todo ser humano está llamado a ser como Cristo, pero no está llamado a ser como Cristo según su propia fuerza, porque para esto Dios habilita al hombre a través de darle su Espíritu Santo, para que pueda vivir de acorde a la ley moral y divina de Dios. Dice que los que viven conforme al Espíritu son los que la ley no puede juzgar, porque conforme al Espíritu de Dios hacen morir las obras de la carne, ¿verdad? Entonces, nota algo interesante, que Cristo está diciendo de antemano, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Para que el Hijo no solamente traiga juicio sobre el hombre, sino también para que la gente honren al Padre a través del Hijo. ¿Cómo yo honro a Dios? Cuando yo busco a Cristo, cuando me arrepiento, cuando me enfoco en lo que Él es. Y muchas veces es lo que no vemos. Dicen, ay, él era drogadita, se convirtió y cambió. No se convirtió y cambió él. Lo cambió Dios a través de la obra de Jesucristo, haciéndole entender a ese hombre que es pecador y que las acciones que él hacía lo llevaban a la muerte, pero al venir a Cristo encontraba la vida, una nueva vida que no está basada en su criterio, sino en la naturaleza de aquel que le dio a él la potestad de nacer de nuevo. Gloria. Entonces, cuando nosotros vamos a este criterio, de ahí es que nosotros tenemos que partir cómo juzga a Dios. Dios no juzga como los hombres. Es por eso que Jesús le dice a los mismos fariseos en el capítulo 15 de Mateo, que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale, porque del corazón del hombre es que salen todas estas cosas. Capítulo 12 de Mateo, perdón. Y dice Jesús que del corazón del hombre es que salen la naturaleza pecaminosa. Correcto. Del hombre, el hurto, el robo, el chisme, los pleitos, la ira, la contienda y todas estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces Cristo de antemano está haciendo un juicio de valor de lo que está en el corazón, pero Cristo no lo está haciendo de la nada, porque ya Dios se ha anunciado a través de las escrituras en Jeremías capítulo 11, Jeremías capítulo 25, Jeremías capítulo 17, lo hizo en Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 3, Isaías capítulo 40. Cuando nosotros nos vamos a las escrituras, Ezequiel 18, Ezequiel capítulo 33, que fue el que leímos, Ezequiel 36, viejo, Dios siempre ha hablado al hombre. El hombre es el que no ha querido escuchar a Dios. Y ahí es donde entra el problema, y es donde entra el juicio. Nosotros como seres humanos lo que debemos de enfocarnos no en hacer juicio, sino en predicar a Jesucristo. Amén. Y yo creo que un pastor debería siempre centrarse en predicar el evangelio antes de hacerle algún juicio de valor. Dejarle eso a Dios. Como dijo el mismo apóstol Pablo, yo creo que todo lo que hemos leído la palabra, sabemos que en Romanos capítulo 2 el apóstol Pablo explica eso perfectamente. Es Dios que juzgará al ser humano, no el hombre. Yo no puedo saber quién va para el cielo y quién va para el infierno porque tengo una iglesia, porque se congregue. Amén. La realidad de la salvación del hombre no radica en sus obras, sino en su arrepentimiento. Pero algunos dicen que la Biblia dice que allá habrá sorpresa.
¿Dónde dice eso la Biblia? Porque es otra cosa que la Biblia no dice, que el hombre ha adoptado como que la Biblia lo dice. La Biblia por ningún lado dice que en el cielo habrá sorpresa. Correcto. Sí pone en evidencia que por su fruto lo conoceremos. Wow, tremendo. Que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No es sorpresa, es que ya tú por el fruto Hay del ser humano, evidencias. tú te vas dando cuenta de quién es cristiano, quién no, quién está realmente encaminado a ser como Cristo y quién no. ¿Y quién no? Porque el problema es que el enfoque aquí no es el beneficio. Yo quiero ir al cielo. Yo no quiero ir al infierno. Nadie se quiere ir para allá abajo. No, porque es que nadie calor. quiere ir para el infierno. Es el problema que no es el beneficio. Es la persona que produce el beneficio, que es Cristo. Comprendo, cuando la gente se enfoca en el beneficio, tiende a perder de vista a la persona que da el beneficio. Y no conoce el afecto, no conoce el amor, no conoce el consuelo de esa persona porque no está con la persona. Está con el beneficio que provee la persona. Con el beneficio. Está muy profundo. Entonces eso hace que la persona quiera agradar a la persona sin antes conocerla. Entonces nosotros tenemos, Harrison, que tratar de no ir detrás de lo que Jesucristo puede hacer por nosotros, sino de su persona. Amén. Porque cuando vamos detrás de la persona de Jesús, entonces encontramos su afecto, su misericordia, su cariño, su mediación, su justo juicio, que no nos condena por lo que somos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Y aunque somos culpables, nos declara absuelto de su ira porque Él pagó el precio por nosotros. Eso está fuerte. Y ese amor es el que la persona debieran buscar, es el que la persona debieran enfocarse, no en la realidad de que hay un Dios que juzga, sino en la realidad que hay un Dios que en medio de su justo juicio ha provisto un acto de amor y misericordia para que el hombre pueda hallar consuelo en medio del dolor. Edra, es un poquito fuerte, pero ¿pudiera una persona encontrar razón en sentirse herido con Dios? Dios, tú me fallaste. Dios, tú te lo llevaste. Dios, mira con por qué lo permitiste. Una persona dentro de su humanidad puede decir, es que tengo razón para sentirme así con Dios. Claro, claro que sí. Wow. Y eso se debe, vuelvo y reitero, a la poca percepción de la naturaleza de Dios. O sea, cuando nosotros dejamos todo a Dios, olvidamos que hay una acción responsable del hombre. Ya Dios dijo, Harrison, que cada hombre es culpable de sus acciones. Ezequiel, donde leímos, dice que el alma que pecare, esa morirá. Lo repite en el capítulo 18, no con la misma intensidad que yo lo dije, pero ya en el 18 sí lo repite con la misma intensidad que yo lo dije. Dios lo dice de esta manera. Dios dice, si tú fueses justo por un largo tiempo, pero a la postre de tu justicia te cansares de ella y te apartares, morirás, no vivirás. Sin embargo, si una persona viviera en su nefandad, en su obstinado corazón, haciendo el mal, pero al final de su carrera se convirtiere y se volviere a mí y buscare la justicia y andar en rectitud, no morirá, sino que vivirá. Tremendo. Cuando tú traes eso al ser humano, pareciera que Dios es al revés. Pero mire ese delincuentazo que mataba, que hacía esto, que robaba, que dañaba, que qué sé yo qué. Dios lo perdonó porque se arrepintió. Pero ese hombre que no hacía nada, que era bueno, que no se metía con nadie, que vivía en su casa, que era profesional, que tenía títulos, que tenía de todo, Dios lo mató así. Increíble. Porque el hombre hace juicio de valor por las acciones que ve Por las acciones. y no mira el corazón. Increíble esa parte. ¿Comprende? Entonces el juicio de Dios empieza de dentro hacia afuera. Y si nos vamos a esa realidad, ¿por qué nosotros atacamos a los fariseos que mataron a Jesús? Porque vemos que hicieron un abuso con Jesús. Sí. Pero sin embargo, cuando vamos a la sociedad que vivió con los fariseos, pensaban que ellos eran los dignos del cielo. Todos, aún los discípulos de Jesús, dijo, si es así, si los fariseos no se salvan, ¿quién podrá ser salvo?
Porque para esa gente, sus acciones, su vida, eran la justicia de Dios revelada a los hombres. Los fariseos eran el estándar más elevado de una religión correcta y exacta de cómo un hombre tenía que ser. Tremendo. Todo ser humano que en esos tiempos vivía, que no había llegado Jesús, que Cristo no había rompido con esa apariencia de piedad, creía que esa apariencia de piedad era lo correcto, lo justo y lo recto. Sin embargo, Jesucristo dijo, sepulcro blanqueado. Hipócritas. Tremendo. Generación de víboras. Que ni entran ustedes ni dejan que otro entre. Entonces, nosotros tenemos que partir desde la perspectiva de Dios, cómo Dios ve la justicia, no desde la perspectiva de nosotros, cómo nosotros vemos la justicia. Nuestra justicia debe de ser absolvida por cómo Dios ve la justicia. Por ejemplo, Isaías 64, ya vamos a ir cerrando, 64:6. Isaías 64:6. Vamos a leerlo desde el 4 al 6. Está ahí ya. Ayúdame ahí. Sí, voy buscando. 64:6. Desde el 4 al 6. Ok. Dice así. Ni nunca oyeron, ni oídos, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Yo creo que ese pasaje está más claro que el agua. Está claro. Y nos revela cómo es que nosotros perecemos y cómo es que nosotros mismos somos nuestra propia alma de destrucción. Porque Tremendo. cuando nosotros vemos este pasaje desde la óptica profética perfecta que Dios está revelando, nos daremos cuenta, Jerison, que el traspaso de todo el dolor y la maldad y el sufrimiento del hombre viene a raíz de la consecuencia propia de sus actos. A veces nosotros pensamos que Dios se ha apartado de nosotros, pero lo que realmente nosotros estamos viviendo es nuestra propia lejanía de Dios. Wow, o sea que Dios está en el mismo lugar que estuvo siempre. ¿Ves? Como el Isaías nos dice en el 4, nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos han visto Dios fuera de ti. Amén. Sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Todo lo contrario, buscar un Dios fuera de Dios y hacer dioses de cosas que no son Dios. Y toda esa lejanía ha producido todo lo demás, porque Isaías dice claramente que Dios nos dejó marchitar en propios de nuestros propios pecados. Amén. Nos secamos como hojas. ¿Pero por qué? Porque Dios se apartó de nosotros. No, en este mismo pasaje Isaías testifica que Dios salió a nuestro encuentro, pero nosotros fuimos en contra de él. Tremendo. Entonces, cuando nosotros vemos un mundo caído, que está traspasado de mucho dolor, de mucho sufrimiento y mucha agonía, decimos, son juicios de Dios. Pero muchas de las cosas no son realmente juicios de Dios directos, sino consecuencias de nuestra propia naturaleza caída, que desembocan entonces el descontrol, ¿comprende?, de la ira de Dios. Una pregunta ahí, Esdras, porque hay personas que todo se lo atribuyen a Dios, toda la catástrofe, pero hay otros
que entienden que si vino un terremoto, si un volcán hubo erupción, si hubo situaciones catastróficas, entienden que nada tiene que ver con Dios, que son eventos naturales. ¿Cómo podemos comprender esa parte bíblicamente hablando? Primero, bíblicamente hablando, nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios todopoderoso y que todo lo que pasa en la tierra no pasa sin el control divino de Él. En su plan soberano, Dios tiene el control absoluto de la tierra, aunque hay una realidad consecuente del hombre por su propia desobediencia. Hay un control absoluto de Dios, como te dije, una línea profética ininterrumpida que lleva el propósito eterno de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Fíjate que en Génesis empieza Dios revelando la caída y redención del hombre, sí, pero en Apocalipsis termina juzgando con justo juicio la desobediencia de los hombres que no permanecieron en su verdad, sino que se apartaron de ella, ¿verdad? Entonces hay una línea directa, que eso es ininterrumpido, pero hay una realidad consecuente que la naturaleza te va a responder según la apropiación que tú le das. Tremendo. El hombre mismo ha traspasado el dolor de él a la naturaleza. Por eso es que Pablo dice, la naturaleza gime y aún está con dolores de parto. Sí. ¿Por qué? Porque espera la adopción y la redención de los que permanecen en justicia. Amén. Y en verdad, porque lo que ha hecho el hombre es que su maldad ha corrompido la tierra. Tremendo. Entonces, al final, como Dios es todopoderoso y hay consecuencia de las manos del hombre, o sea, al final, sí Dios tiene... Dios lo permite, Dios tiene que ver y muestra. Hay una expresión de Dios en las cosas que se dan. Porque hay una voluntad permisiva de Dios. Hay una voluntad permisiva. Y en esa voluntad permisiva de Dios, lo que nosotros le llamamos en términos teológicos la voluntad permisiva de Dios, porque no aparece como tal en la palabra. La voluntad permisiva de Dios es el acto consecuente de Dios al hacer que por medio de un dolor tú despiertes y te des cuenta que hay un Dios. Wow. Que hay un juez en la tierra que juzga por encima de los pensamientos y los criterios del hombre. Porque ¿qué ha hecho esta tragedia? Esta tragedia ha hecho que la gente despierte. Mucha gente diga, vamos a orar por la misericordia de Dios. Porque al final hay un Dios que es juez justo, pero también es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y que no se duele de la muerte del impío. Y que se duele de la muerte del impío. No quiere que el hombre perezca. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que el hombre proceda al arrepentimiento, no que se pierda, no que perezca, no que caiga bajo el juicio, pero el hombre es obstinado de corazón. Tremendo. Persiste en ir en pos de sus propios apetitos y de sus propios instintos carnales antes de volverse a Dios y reconocer que ha caído. Eso es profundo, Esdras. Entonces, a raíz de eso, Dios choca con el hombre, Dios choca con el hombre, haciendo que la naturaleza no le vuelva su fuerza, sino que le dé dolor. Por el dolor que él produce, por su maldad, Dios deja que la naturaleza le dé dolor. ¿Cómo? Levantando huracanes que científicamente se comprueban por hechos científicos que se pueden corroborar de que la placa tectónica, de que la atmósfera, que el calor, que la tierra, pero que todo ha venido por causa del deterioro de la capa de ozono y del mal manejo del hombre, haciendo que cosas tóxicas afecten nuestro mundo natural, y todo eso se va dando por el ciclo que el hombre está mirando. Pero al final, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el que está deteriorando todo y llevándolo al propósito eterno de Dios? El mismo hombre, porque Dios delimitó esta tierra a las acciones del hombre. Si Dios no le hubiese puesto tiempo al hombre, la tierra hubiese sido eterna y el hombre hubiese permanecido en su pecado eterno. Pero Dios le puso tiempo y límite para que el hombre sepa que al salir el sol hay una misericordia eterna sobre él de Dios, dándole la oportunidad a que se vuelva de su camino. Amén. Pero el hombre vuelve y se acuesta en su maldad. Sí. ¿Comprende? Sí. Entonces Dios otra vez te dice, te dije salir el sol otra vez. ¿Hasta la cuánta es? Es fuerte eso. Y eso es lo fuerte. Es tan real, y traigo esto a colación porque
podido ver hemos podido ver los dos escenarios que se están dando hoy en día. Hay personas que entienden que simple y llanamente esto es algo natural que se da en diferentes lugares y le tocó a República Dominicana esta tragedia. Y siguen con su corazón endurecido y el gobierno, se le está pidiendo al gobierno de que para esta Semana Santa, que prohíba que se toque, que se baile, que la gente salga, que sea algo más de hogareño. Pero hay otros que no, que entienden que el mundo sigue y que hay que seguir con lo de él. Y veo que esta parte A, no ha tomado esto como una expresión, algo que le lleve a una reflexión. No se ve. Hay personas que no están compungidos. Sin embargo, hemos podido ver personas como el caso de David Ortiz, que él no es cristiano. Escucha, David Ortiz no es cristiano, pero dijo algo desde ayer en una entrevista que da a entender que hay un sector, hay una parte de esta ciudadanía, de este pueblo, que sí está reflexionando. Y él dijo, esto no es normal. Antes no se veía tantas cosas como se está viendo ahora. ¿Qué está pasando? Y él decía, señores, tenemos que ver, porque antes no había tanta violencia como estamos viendo ahora aquí en este país. Había menos feminicidio, había menos atraco, menos esto, menos aquello. Hay que ver si le estamos fallando a los mandamientos. Oiga, una gente que cuando viene a ver, puedo estar equivocado, cuando viene a ver tiene mucho que no va ni a una iglesia, o cuando viene a ver tiene mucho que no lee la Biblia, pero en algún momento le enseñaron que a Dios había que respetarlo para que las cosas vayan bien. Había que obedecer a Dios, que cuando una nación obedece a Dios, las cosas marchan bien, que cuando nos alejamos de Dios, las cosas marchan mal. Esto es básico. Y David Ortiz, ex pelotero de Grandes Ligas, se atrevió a hacer un llamado a volver a esos tiempos. Y la gente en los comentarios escribían y decían, ¿es cierto eso? Porque antes, aún en Semana Santa, la gente vivía en su casa mucha película de Jesús, muchos muñequitos de Jesús. Ya usted no ve ni eso, señores. Se han perdido un respeto hacia lo que es el tiempo de Dios, el temor a Dios, la cercanía a Dios. Hay una falta de respeto fuerte. Y oye, ¿dónde lo podemos ver también, Ezra? La falta de empatía, de sentimiento, de humanidad. Antes, cuando alguien fallecía, escuche que esto es muy delicado, usted veía a la gente en dolor, en tristeza, usted lo veía, no subía el radio. Hoy es todo lo contrario. Hoy alguien fallece, quieren hacerle fiesta ahí. Y si tienen bebida alcohólica, se la quieren tirar y quieren hacer parranda. Usted lo ve riéndose, haciendo bulla, haciendo chercha. No importa si fue tu papá. He visto gente que se le muere el papá y ahí mismo están haciendo farándula, están corriendo, están bebiendo, están haciendo fiesta. No, porque eso era lo que él quería. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el luto? Y lamentablemente todo esto revela que estamos yéndonos, nos estamos alejando de Dios, porque la parte humana la estamos perdiendo, y eso también refleja que nos estamos alejando de Dios cuando los sentimientos humanos, los valores, los sentimientos se van apagando. Y esto, señores, nos lleva a que Dios exprese sus disgustos por medio de fenómenos, de situaciones que se dan, que yo decía, Edra, hablaba en estos días, y tú me puedes corroborar ahí, que a veces hay personas que entienden que quienes le cayó el juicio, o quienes sufrieron más directamente ciertas catástrofes, son más pecadores que los que no han sufrido, que los que no han sentido ese golpe tan fuerte. Y realmente, señores, esto no es así. Edra tal vez me va a dar un comentario ahora, pero esto no es así, y nosotros tenemos que entender que hay situaciones que Dios la provoca a un sector donde Él quiere manifestarlo, para que todos sintamos que Él está expresando algo y nos compunjamos y nos devolvamos de nuestro camino. Pero esto no significa que esto le pasó porque ellos son los más pecadores, porque hay lugares que son puntos de consumos ilícitos que todavía no le ha pasado nada, están ahí. Hay lugares donde tienen niños y están haciendo cosas ilícitas con ellos, órganos y cosas extrañas, y todavía están ahí, no ha pasado eso. Dios sabe dónde y cuándo y cómo llamar la atención de la humanidad. Muy fuerte. Tremendo. Mira, es que
Yo creo que nosotros nos hemos explicado bien. Yo creo que sí. Y yo sé que los que nos están viendo también están entendiendo lo que nosotros estamos tratando de evocar. Realmente Dios no mide ni mira las cosas, Harrison, de la misma manera que el hombre la mide, ni la ve de la misma manera que el hombre la ve. Y lo que Dios intenta es que el hombre entre a su percepción. Porque tú diste en el clavo diciendo, pero ven acá, hay sitios, hay lugares que pues, se practica la maldad abiertamente y todavía el juicio, la ira de Dios no ha caído sobre ellos. Sin embargo, hay otras personas que parecen que son buenas y que no hacen nada y que son traspasados de mucho dolor y que pareciera injusto. Pero si nosotros nos vamos por ejemplo, al libro de Job, ¿qué hizo Job? Wow. ¿Qué hizo Job para que Dios le quitara a sus 7 hijos? ¿Qué hizo Job para que Dios le quitara sus bienes? Wow. ¿Qué hizo Job para que Dios le metiera lepra en su cuerpo? Una llaga que la misma esposa, por la hediondez y por la condición caótica de este hombre, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué hizo Job para perder sus criados, para perder sus ganados, para perder todas sus posesiones? Al contrario, Job le dijo a Dios: júzgame si en tu camino no he andado, si desde el vientre de mi madre no amé la rectitud y la justicia que tú estableciste, si no fui con los huérfanos y con la viuda y fui ayudante de los pobres. Júzgame tú, oh Jehová. Job capítulo 39. Amén. Y ahí es donde entra la disputa de Job, Job capítulo 19, donde entra la disputa de Job con Dios. Pero ven acá, yo ando justo, ando en tu justicia, trato de hacer la cosa correcta. Ahora júzgame tú conforme a estas cosas, si no merezco tu respuesta. Pero el plan divino detrás de todo esto era que era Dios verse como Dios en medio de una circunstancia negativa en Job, pero que realmente estaba promoviendo a que Job conociera más profundamente y verdaderamente al Dios que él creía que conocía. Tremendo. Dice Job mismo por su propia palabra: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Pero es después de todas estas circunstancias que Dios le revela su plan soberano. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos a Israel sufriendo, que es el pueblo escogido de Dios, decimos: ¿por qué el pueblo de Israel sufre? Y ellos mismos lo pensaron así. Habacuc: ¿por qué nosotros sufrimos y los paganos nos tienen como cautivos, nos dan golpes, nos maltratan y tú parece que no haces nada? No, había un plan soberano de parte de Dios, porque en la tierra, ciertamente, hermanos, nosotros tenemos que entender que no hay nadie que se justifique delante de Dios. Todos somos culpables, y eso no significa que uno sea más culpable que otro. Todos somos culpables. No hay justo, ni siquiera uno. Vuelvo y repito la frase bíblica: no hay quien entienda. Todos somos culpables delante de Dios. Y quiero leer este texto de Jeremías 2:22, que dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Nadie está exento de esta realidad. Eso es fuerte, porque nadie está exento de esa realidad. Entonces, en consonancia de esa realidad, viene esta respuesta de por qué la gente algunos experimentan aparentemente de que un juicio de Dios. No, es la consecuencia de una amontonación de pecados y que en esa población se van dando transitoriamente. Y otra realidad es que nosotros tenemos que entender que República Dominicana fue sentada sobre la base de un evangelio sólido. Amén. Dios, patria, libertad. La bandera nuestra apuntaba a Dios, pero ¿ha permanecido República Dominicana en la verdad de Dios? No, hermanos. Todos nosotros hemos demostrado una vez más que somos pecadores, que buscamos a Dios por conveniencia, que clamamos por su misericordia cuando somos afectados por una realidad de nuestra propia vida consecuente. Y note lo que Dios dice aquí en Jeremías 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Tremendo.
Entonces, Dios está hablando de la acción del hombre y Dios está hablando de la lejanía del hombre. Primero dice, me dejaron a mí. Y luego dice, ellos cavaron para sí, o sea, voluntariamente, para sí mismo, para su propio beneficio, para su propia conveniencia, hicieron su vida separado de mí. No me involucraron. El hombre no involucra a Dios en sus quehaceres, pero sí involucra a Dios en su realidad consecuente a sus quehaceres. Wow. Y eso es lo que hace que mucha gente se pregunte, ¿dónde está Dios? Dios está ahí. En el mismo lugar. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros y seré a vosotros por Padre y ustedes me serán un pueblo santo. Eso es muy fuerte, porque ahí Dios está hablando claramente que Él está en el lugar que lo hemos dejado. Y hoy Dios le está haciendo un llamado a todo dominicano, y no solamente dominicano, porque esta situación es como lanza de punta para el mundo entero, porque esta situación que nos ha sucedido en el YESET ha hecho, aleluya, que todo el mundo mire para acá. Todo el mundo mire para acá. ¿Por qué? Porque lamentablemente, señores, ha sido algo impactante que ha llamado, ha conmocionado, y las personas están reflexionando. Muchas personas están reflexionando en su camino, en su proceder. Y eso tenemos que entender, señores, que Dios sabe por qué, y hay que entender que no estamos donde estábamos antes. Hemos dejado a Dios. Nos hemos apartado de Dios. En estos días decía Tolentino, antes de que pasara esta catástrofe, ¿dónde está la iglesia evangélica? Que salga a la calle. Hacemos un llamado a los cristianos, a los evangélicos. Necesitamos que salgan a la calle a predicar. Y yo decía, tú sabes, porque sabemos que hay un remanente. El sábado pasado, aquí en Jaina tuvimos una invasión evangelística donde predicamos en un sector y fue algo muy lindo, con un megáfono, con una bocina, y hicimos un trabajo precioso. Y yo entiendo que no se está generalizando, pero cuando yo vi el video que él hacía el llamado y decía, señores, ¿dónde están los cristianos? Que antes se veían mucho en la calle. Y tú sabes lo que me vino a la mente, Esdra, que es muy lamentable. Me acordé de un video que vi a unas mujeres cantando Dale Tingola. Dale tingola. Y ahí es que están muchos. Dale tingola, Satanás, dale tingola. La gente está distraído en entretenimiento. Muchos ministros con la palabra en la boca de Dios, con mucho de Dios que dar, lo que están es entretenidos en cómo lo hago mejor, en cómo me pego mejor, en cómo alcanzo ciertas metas. Nos estamos distrayendo, no solamente el pueblo que no conoce de Dios, alejándose más de Dios, sino aún muchos que sí estamos dentro, alejándonos de la verdad. Y yo creo que también esto ha subido hasta la presencia de Dios, porque no solamente el mar exterior sube ante la presencia, sino que la consecuencia, el estado de la iglesia hoy actuar, está haciendo que esto se agrave más, y es triste. Sí, ahí vemos nuevamente la realidad profética perfecta de nuestro Señor, hablando de que en los últimos tiempos estos tipos de apostasía, este tipo de manifestaciones serían evidentes y serían una señal para nosotros entender de que estamos en los últimos tiempos. Es cuanto más falsos maestros, es cuanto más gente se ha levantado, incluso gente que ni siquiera conoce realmente la realidad de las escrituras como tal, en su sentido lógico y espiritual, levantándose a hablar y a decir cosas que realmente no entienden ni conocen. Pero, como dice la misma escritura, son nubes sin agua. Y nosotros tenemos que tener cuenta también, Geritson, sí, de que realmente hay un dolor, hay un quebranto que es permitido por Dios en nuestras vidas para llevarnos hacia Él. El sufrimiento es parte también de un plan divino, misterioso, que aunque nosotros no entendemos, es lo que nos hace despertar. Recuérdate lo que la misma Biblia dice y enseña tocante a esta realidad de que el dolor de Cristo, el padecimiento de Cristo es consecuente con la realidad de nosotros aceptar el llamado de Dios para ser hechos participantes también de sus padecimientos.
Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras y vemos esa realidad inminente en las Escrituras, nosotros debemos de hacer un acto de reflexión, como decía nuestro hermano Harrison, y pensar y analizar y ver realmente en qué hemos fallado y volvernos a Dios, como dice las Escrituras. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. De manera que yo creo que hemos sido lo bastante explícito y hemos hablado la verdad de Dios tocante a esto, para que nosotros podamos entender un poquito más cómo opera la justicia de Dios. Verdaderamente, señores, que este tiempo extra ha sido muy edificativo. Sé que Dios ha impactado, ha hablado a muchas vidas hoy. Y me siento contento extra de lo que Dios ha hecho. Muchas personas entiendo que su mente han recibido claridad en muchas de las preguntas. Y algo importante es esto: quienes reciben juicios no necesariamente son los más pecadores. No, pero ciertamente ese juicio es una expresión, o ese hecho puede expresar algo, un llamado para todo, no solamente para una familia, no solamente para un sector, para una nación completa. Así que, y Dios no es el culpable. Las consecuencias se dan. La mano del hombre, por ejemplo, se sabe que esa discoteca hubo un descuido. Hay más de 20, ¿cómo le dicen? Más de 20 evidencias y denuncias que se le hicieron a ese local. ¿Y qué hizo las autoridades? Según dicen detectives, gente que están investigando, no hicieron caso, o por abajo se movió algo. Una mujer de vecina salió diciendo: yo denuncié esto, denuncié varias veces el ruido, pero cada vez que traíamos, que venían los fiscales, decían: esa es una marca país, esa discoteca, no podemos hacer nada. Y la dejaban abierta. Cuando tú investigas, te das cuenta que hubo manos sucias de todos. El dueño de la discoteca, que es multimillonario, no hizo nada, no invirtió, no cuidó a la gente. Pero las autoridades cogieron su dinero, tampoco cuidaron a la gente. La gente que iban a la discoteca veían durante semanas, los que iban yendo, que caía. No fue ese día, eso tenía tiempo que estaba cayendo. Anunciando. Eso se estaba anunciando. Y personas ese mismo día pudieron salir porque le cayeron y se molestó, como el caso de una mujer que dice que su mamá se molestó y le dijo: vámonos, mira cómo nos está cayendo eso arriba, vámonos de aquí. Y se salvaron por un pique que hizo la mamá, porque ya estaba molesta que le caía eso, y se fueron. Otros tal vez le cayeron, pero querían tener la experiencia de estar ahí con Ruby Pérez. Y lamentablemente, señores, hay muchas manos sucias envueltas en esto. Dios no es el culpable. Y creo que en estas horas que hemos estado aquí hablando, creo que se ha abordado muchos puntos en cuanto a que Dios no es el culpable. Si usted tiene alguna pregunta, déjala en los comentarios. Si usted quiere, síganos, suscríbase. Yo creo, Esdra, que no ha habido pérdida en este tiempo. Últimas palabras y despedimos. No, simplemente hacer una oración y orar nuevamente para que la misericordia de Dios nos alcance y su evangelio pueda alumbrar a aquellos que todavía permanecen en oscuridad, y entender que hay cosas que son tan misteriosas para nosotros, pero que para Dios están claras, porque los misterios pertenecen a Dios, mas las cosas reveladas pertenecen a los hombres. Así que oremos. Padre eterno, te damos gracias por esta oportunidad que nos da a través de esta plataforma de hablar de tus verdades, Señor, y tratar de traer claridad a través de tu palabra a este pueblo sediento de una respuesta correcta, Dios, de una respuesta que venga de ti. Gracias. Pedimos, oh Dios, que tú le permitas a todo ser humano que nos escucha, nos ve por esta plataforma, el poder gustar y ver el poder de tu evangelio, transformando sus vidas y llevándole a un entendimiento correcto sobre la vida, porque solo a través de ti, Dios, podemos juzgar y ver, discernir este mundo verdaderamente como debe de ser.
Te pedimos también, Dios del cielo, que tú traigas consuelo a aquellos que pasan por momentos de dolor, porque si de algo estamos seguros es de que solo tú puedes consolar. Te pedimos, Señor, fortaleza para estos familiares y para aquellos, Dios, que han tenido pérdida, pero que esta pérdida, Dios, sacarán lo mejor de ellos, porque al final todo lo que tú haces, Señor, o todo lo que tú permites, Dios, aunque parezca un mal catastrófico, Dios, de aún de lo más malo, de lo más difícil, de lo más doloroso, tú sabes sacar lo mejor. Gracias. Lo hiciste en la cruz del Calvario, Dios, y sé que lo hace a través de circunstancias y de catástrofes como estas. Señor, gracias por tu perfecta voluntad y gracias por la oportunidad que nos brinda el día de hoy de hablar de esto. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga.